Bienvenidos al GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs. Hoy le tenemos como invitado a David Riveros. Él es fundador y director ejecutivo de Reacción Paraguay, una organización de la sociedad civil que desde Ciudad del Este, Paraguay, hace 15 años cataliza innovación comunitaria anticorrupción, especialmente en el sector educativo. Hoy nos está hablando desde Boston, donde hasta hace poco estaba cursando un máster en administración pública en la Universidad de Harvard. Él también es un amigo mío de la casa hace años y venimos trabajando ya en varios proyectos, así que es un honor tenerle como invitado hoy en este episodio. Bienvenido, David, ¿cómo estamos? No, Rodri, un gusto estar contigo. Un gusto hablar después de cierto tiempo y de poder, ojalá, tener perspectiva del trabajo que contigo y con otras personas iniciamos varios años atrás y que se ha ganado reconocimientos y premios internacionales, inclusive acá en Harvard en los últimos años. Un gusto estar contigo acá. Muchísimas gracias, David. Realmente el trabajo de reacción que comenzó como algo, vamos a decir, pequeño, una idea en aquel momento, siempre sueles comentar desde ya del colegio, desde la movilización estudiantil, estuviste creando esta organización y bueno, hoy ya vemos los frutos luego ya de más de 15 años de trabajo. Y bueno, queremos que nos cuente un poquito cómo llegaste hasta acá, cómo llegaste a estar estudiando en las mejores universidades del mundo, desde un humilde inicio, desde un comienzo tradicional de un joven paraguayo y cómo pudiste lograr los logros que tenés hasta ahora, ¿verdad? Entonces, te dejo la palabra para que nos cuentes un ratito tu historia. Gracias, Rodri. Yo, ojalá no te suene repetitivo porque vos conoces mucho ya esto. Yo, como muchos paraguayos y paraguayas, tengo una historia, me gusta ser lo que, como definiste, de tradicional. Soy hijo de un ex-lustrabotas. Mi mamá fue criadita, fue adoptada de la calle. Que soy de la educación pública del interior de Paraguay, soy de Ciudad del Este, de Centro Regional de Educación. Mis padres, como la mayoría de los padres y madres en Paraguay, no asistieron a la universidad. Apenas terminaron el colegio cuando yo ya estaba en mi sexto grado, en el cursillo acelerado de antes, ¿verdad? Que hacían en un par de años, hacían todo el colegio. Y esa necesidad de alguna forma, complementar y compensar por la falta de oportunidades que tuvieron mis padres, que todavía es la realidad de muchos jóvenes en todo el país. A mí que pude, por razones, ¿verdad? Del esfuerzo de mis padres y de la comunidad en la que yo crecí, pude acceder a educación, que para mí ese acceso te compromete, que te da el deber de contribuir a tu comunidad. Y a los 17 años, cuando estaba en el colegio, como presidente del Centro de Estudiantes del Centro Regional de Ciudad del Este, que es el colegio público más grande del Alto Paraná, y en términos de población estudiantil, es uno de los colegios públicos más grandes del país, con cerca de 4.000 estudiantes. Bueno, varios años atrás eran como 4.000 estudiantes, no sé cómo estamos ahora. En el que muy rápido nosotros como centro de estudiantes descubrimos mucha corrupción, muchas cosas que se estaban haciendo mal, muchas relaciones tóxicas es lo mínimo, entre docentes, directores, docentes y estudiantes. Y todo eso los pusimos, no tuvimos respuesta desde 2008. Hasta que tuvimos que radicalizar nuestra postura después de meses de pasar documentos y comunicarle a la gente. Iniciamos una movilización estudiantil en octubre del 2008 que me trajo a mí muchos traumas, pero que también fue la raíz y la semilla de reacción. La pregunta fundamental, después de casi haber ido a la cárcel, estar en tapa de diarios, aunque era menor de edad, con frases como drogadicto, vándalo y otras cosas que hasta hoy se usan con los jóvenes que critican o que exigen cosas. La frase que, hay, ¿no? que surge como pilares: ¿cómo puede un país decir que combate la corrupción si su siguiente generación está siendo educada por gente afectada por la corrupción y a veces por gente muy corrupta? Y de entonces acá pasaron más de 15 años ya. Hemos, con lo que teníamos, éramos todos jóvenes de contextos socioeconómicos bastante limitados, del colegio público, que en nuestro tiempo libre hacíamos voluntariado. Nuestros primeros 5 o 6 años hacíamos proyectos en fines de semana, trabajando con centros de estudiantes, reuniéndonos en plazas, en patios de comida, de algún shopping, en aulas libres de la Universidad Nacional del Este cuando teníamos espacio. Hasta que despacito empezamos a ganar pequeños financiamientos de 1.000, 2.000 dólares de organizaciones como el Banco Mundial, Transparencia Internacional, el Consejo Británico, que usábamos totalmente para esos proyectos que teníamos con la comunidad. Y allá cerca del 2015, saltando muchos años, abrimos nuestra primera oficina en Ciudad del Este,
con un equipo que en ese entonces promediaba 21 años. Reacción hasta hoy es la organización, en términos internacionales, más joven en el sector anticorrupción y democracia. Hoy promediamos 25 años de edad en el equipo, somos casi 10 personas y yo ya estoy estirando el promedio para arriba. De ahí a acá hay muchos logros que resaltar, mucho trabajo de base desgastante y sacrificado de la comunidad, de nuestro equipo. Mucho trabajo primero criticando y apuntando lo que estaba mal en el gobierno y mucha humildad ganada de acercarnos a la gente que trabaja en el Ministerio de Educación, en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, reformar políticas nacionales que, por ejemplo, permitieron la transparencia total del FONACIDE, del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, que hasta hace un par de años era el fondo principal que tenía Paraguay para invertir en infraestructura y alimentación escolar en todo el país. Transparentamos más de 90 millones de dólares anuales que nos permitieron con esta herramienta Foco que empezamos con ustedes varios años atrás, como un MVP solo para Ciudad del Este, que hoy permite la transparencia en tiempo real de todo lo que se invierte en cada escuela pública y colegio público del país, de todo lo que está llegando. Y ahí, porque podemos hablar muchísimas otras cosas, ¿verdad? De los logros internacionales, de cómo Foco hoy, el año pasado ganó la competencia acá de innovación en Harvard. Pero me recuerdo una de las conversaciones que tuvimos cuando yo te presenté esto, bueno, hagamos esto, ¿qué te parece? O me dijiste, ¿quién va a usar esto? ¿Quién le va a servir? Y yo me recuerdo que te dije, incluso si el gobierno no adopta esto, incluso si es que nadie más adopta esto, a nuestro equipo y a Ciudad del Este le va a servir. Y me recuerdo que agarraste el proyecto con nosotros y desarrollamos la primera versión de Foco, ¿verdad? Entonces, voy a parar por ahí porque hay demasiado muchas cosas para hablar, ¿verdad? Pero ahí, bueno, por así fueron más o menos los inicios. Nos reunimos, esto fue cerca del shopping Mariscal López, creo me recuerdo, nos fuimos a tomar un café y hablamos, ¿verdad? Y de ahí a acá ya hay Así. historia. Creo que era saliendo un poco de pandemia o no me acuerdo qué época fue, pero sí, recuerdo también muy bien ese momento, porque trabajando también así con ustedes y con otros proyectos, vemos tantos proyectos tan lindos en papel que finalmente terminan encajonados o terminan no utilizando nadie y bueno, se logró el logro en el papel, pero con la frustración del que desarrolla y que el que pone su esperanza en que esa herramienta pueda funcionar, no ve ningún resultado finalmente. Entonces eso para nosotros era algo que estábamos cansaditos de esa clase de proyectos que si bien como nosotros, como una empresa de desarrollo de software que desarrolla y hace los productos, nos trae obviamente ingresos, el corazón no estaba satisfecho, ¿verdad? Entonces conocer personas como vos y proyectos como este que finalmente sí logran romper ese ciclo, son proyectos que dan gusto trabajar, ¿verdad? Nuestra audiencia es principalmente emprendedora, gente del rubro de tecnología, de la innovación. Ustedes mismos se denominan como una organización de innovación también, ¿verdad? En el área comunitaria y de anticorrupción. Contanos un poquito más sobre eso y contanos y respondernos esta pregunta. ¿Vos de alguna manera te sentís también emprendedor? Hay mucho ese término también, emprendedor social en el rubro. ¿Cómo ves vos esa etiqueta, por llamarla de una manera? Yo siempre me sentí incómodo con esto de la etiqueta de emprendedor o emprendedor social. No sé qué etiqueta ha de tener. A mí siempre me gustó el tema de organizador comunitario, de gente que coordina y trata de conectar gente. Pero no hay ningún tema demasiado punzante por el cual no me identifico con la palabra. Creo que todos tratamos de solucionar algo. Y hay cosas que son más fáciles de solucionar que otras. Para mí el tema de innovación social es extremadamente difícil, porque si ya es lo difícil desarrollar un producto que la gente quiera comprar, usar, que le facilite la vida y que eso es súper difícil y tenés ingresos ahí por ese lado, imagínate lo que es tratar de convencer a la gente de que usar una herramienta como la que nosotros desarrollamos le es útil para mejorar la entrega de un servicio que es público. Y que a la par de tenés que tratar de conectar a esa gente con o sin tecnología, que es una buena pregunta, con el gobierno local, con la gente con la que trabaja diariamente, con todo el proceso en ese flujo de quiénes son las personas con las que ellas tienen que contactar o no y en qué nivel, para no equivocarse. Solucionar problemas creo que es lo que la gente que está escuchando eso le interesa y todos los desafíos que tenemos cuando tratamos de solucionar problemas desde cómo administramos, cómo manejamos la información que tenemos, a quiénes le involucramos, cuándo le involucramos, qué capacidades necesitamos, cómo sostenemos las capacidades que necesitamos,
cómo trabajamos con jóvenes, que es súper difícil hoy en día. No vamos a convertir este podcast ahora en un como berrinche sobre generación Z, pero hay muchas ya distancias entre ciertas generaciones de cómo se trabaja. Y después el propósito de la tecnología. ¿Cuándo usamos tecnología para qué? Y en lo social, esa es una pregunta muy jodida. Como vos dijiste, en nuestro lado nosotros también vimos internacionalmente muy buenas herramientas que se desarrollan, pero con una perspectiva solamente desde la gente que está haciendo el diseño y la herramienta. Alguien que hoy domina, no sé yo, utilizar inteligencia artificial, que quiere meter la inteligencia artificial a todo. 7, 8 años atrás era meter el blockchain a todo y lo querían aplicar, por ejemplo, a temas sociales, sin realmente conocer cómo funciona la sociedad y si vale la pena o no utilizar ese tipo de tecnología y cuándo y en qué parte del proceso. Yo creo que mucha gente no se hace esa pregunta. Creo que muchos saltamos no por lo que está de moda. Y es la parte crítica de la persona que está emprendiendo o en todo caso tratando de solucionar un problema. Esa parte me parece esencial. O si no, creamos, como vos dijiste, herramientas que son hermosas en el papel o inclusive en las interfaces que se desarrollan. Te automatiza una cantidad de cosas. Tenés paneles de control, infografías, gráficos en tiempo real de muchos temas, pero donde soluciona el problema que estás tratando de solucionar. Y nosotros sufrimos también de ese pecado igual, a pesar de toda nuestra cercanía con la comunidad y de trabajar muy de cerca con jóvenes estudiantes para el diseño, para el testeo, para todas estas cosas. Igual sufrimos de, no sé, fascinación por la tecnología y desarrollar cosas que eran muy complejas, que hoy simplificamos muchísimo. Lo que hicimos 5 o 6 años atrás era darle 2 toneladas a un hombro que solo podía cargar 5 kilos. Entonces la gente no importa qué tan genial sea tu idea, ¿verdad? Pero si la gente no usa y si no le sirve a la gente en esto de asegurar de que los recursos lleguen a las escuelas para alimentación escolar o para infraestructura, no importa qué tan genial sea tu idea, ni si gana premios internacionales, si no está solucionando un problema, no tiene sentido. Ojalá haya respondido ahí más o menos las dos Sí, preguntas, no, ¿verdad? de hecho, sí, está bueno porque vos nos hablas de las perspectivas de organizaciones de la sociedad civil, pero pasa lo mismo con startups tecnológicas for profit, que ganan también concursos de innovaciones, hackathons o capital semilla, consiguen esos fondos, en este caso son fondos privados, en tu caso a lo mejor son fondos de cooperantes internacionales, finalmente son fondos grandes como premios y eso finalmente se ejecuta y no hay ningún retorno de inversión ni tanto para los cooperantes o para las empresas, como hacer el paralelismo nomás, de que pasa esto en ambos sectores, tanto for profit como non-profit. Pasa un montón. Y me imagino que también es un riesgo que quizás estos cooperantes están dispuestos a correr, así como los inversores saben que de 10 startups, una va a funcionar. Me imagino que algo así también sucede en el sector de non-profit. Pero sí, ¿verdad? Lo que parece lindo en el pitch a veces no termina siendo así mismo en la realidad. ¿Qué nos puedes contar en este? Comentaste mucho ahí sobre que fueron simplificando la herramienta. Vamos, sin entrar en los detalles de la herramienta, porque sé Ujú. que Foco es una herramienta genial y súper compleja, pero que nos puedas explicar un poco este, por llamarlo de una manera, un retroceso en cuanto a funcionalidad, pero al mismo tiempo una herramienta más práctica o que se adecua más a las necesidades de tu equipo y de las personas que la usan. Yo creo que es una reducción en la cantidad de funcionalidades y una simplificación en la interfaz, entendiendo mejor a quiénes nosotros queremos llegar y para qué. Entendiendo también el contexto, nuestra, no sé, entre comillas, competencia. Voy a tratar de hablar así más en términos de negocios. Nuestra competencia no es, nos dimos cuenta, no es necesariamente el intendente o la intendenta que es corrupta o, no sé, la máquina de propaganda que tengan o el Ministerio de Educación porque no tiene la capacidad de hacer ciertas cosas o lo que fuera. Nuestra competencia realmente es, como la mayoría, ¿verdad? Nuestra competencia es TikTok, Instagram, esa es nuestra competencia real. Nosotros estamos tratando de solucionar la entrega de servicios públicos en el sector educativo, específicamente que se construyan y se refaccionen las aulas, sanitarios y que llegue el almuerzo escolar. Y todo eso es para simplemente dar las condiciones básicas, mínimas, necesarias para que el estudiante pueda aprender. No estamos ni siquiera hablando todavía nosotros de la calidad de la educación ni
de qué tipo de potencial se puede desarrollar en 5 o 10 años y cómo pueden llegar estos chicos de escuelas públicas a universidades de primer nivel y contribuir a nuestro desarrollo como país. Estamos hablando de lo esencial. Y aunque estamos haciendo todo esto, nosotros lo que estamos compitiendo es con TikTok, con Instagram, con un periodo de atención máximo de 10 a 20 segundos, con la cantidad de colores, sonidos a los que ellos están expuestos, con una felicidad que se desarrolló mirando y siendo cautivos de ese tipo de contenidos. Y ahora, después de que estos chicos ya tienen 10 15 años, están en el colegio, le estamos pidiendo a través de nuestra herramienta, recordemos que nosotros hacemos la parte tecnológica, pero hacemos la parte comunitaria también. Y en ambos casos le estamos pidiendo atención y compromiso porque hay que participar, no es una herramienta de reportes nada más, que superan ese periodo de atención de 10 20 30 segundos, que no es tan sexy, si le vamos a dar una palabra, que no tiene todos estos diseños y demás. Que a pesar de que nuestra comunicación ahora trata de contar las historias de éxito y de trabajo comunitario, de una manera mucho más accesible a los jóvenes y en los medios. Igual, si queremos tener el impacto que estamos contando, siempre es un proceso de semanas o meses y a veces de años para conseguir el impacto que nosotros hemos medido. Vos ya conocés, pero que en uno de los casos en Ciudad del Este entre 2015 y 2017, que recordemos, esa era la época que el clan Zacarías seguía en Ciudad del Este, nosotros quintuplicamos la correcta asignación, el correcto uso de los recursos del FONACIDE. Quintuplicamos la cantidad de escuelas necesitadas en el top 5, los más necesitados de nuestro municipio en varias áreas que recibieron recursos por primera vez en años. Y hay casos similares en Encarnación en los últimos años y después hay mucha variación. Asunción es un caso fracasado lastimosamente porque Asunción hace más de 6 años que no recibe los recursos que eran del FONACIDE por una cantidad de irregularidades administrativas, entonces nunca tuvieron los recursos para ejecutaban saldos. Pero ahí te pones con esa pregunta, ¿verdad? Bueno, si esa es tu competencia, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Cómo tenés que llegar a la gente? Y nuestro mapa interactivo con todas sus funcionalidades que vos conocés, filtros, gráficos que podías hacer para identificar necesidad, no le estaba llegando a la gente. Y hoy lo que tenemos es una herramienta súper, súper sencilla que te permite seguir a una escuela y recibís automáticamente notificaciones. Estoy simplificando mucho la herramienta, ¿verdad? Pero recibís notificaciones de las escuelas que querés, por ser papá, mamá, estudiante, que tenés interés. Y puede ser más de una escuela, y puede ser en más de un municipio. Y entonces automáticamente cuando hay un proceso de licitación que se inicia, o hay algún caso de denuncia, o las personas reportan manualmente algo, vos recibís esas notificaciones sobre tu escuela. Y nosotros convertimos esos reportes, fotos y demás en historias. Visitamos la escuela si podemos. O los chicos y chicas que están ahí, a veces un papá, una mamá que graba un video y todos esos materiales nosotros convertimos en un video de 30, 40 segundos que cuenta la historia y lo viralizamos. Y luego así los medios de comunicación de más llegada cubren ese tipo de historias y luego el ministerio o la municipalidad tiene que intervenir porque hay una presión ya de visibilidad. Mediática. Exactamente, pero de todo ese tiempo es mucho lo que tuvimos que nosotros pensar y pulir de nuestra herramienta, de qué funciona y qué no. Y seguimos en ese proceso. Lo que siempre evitamos, siempre desde que empezamos esto, fuimos muy disciplinados en no querer meternos más nosotros la última tecnología de moda, porque a los donantes les encanta. Así Ujú. como en el sector privado, en algún momento me recuerdo, había artículos que demostraban que si, no sé, 10 años atrás le ponías a tu empresa, le ponías blockchain como nombre en el título, tu stock subía y tenía más ingresos y demás, simplemente porque le ponías eso, ¿verdad? Y los donantes también siguen esa tendencia. Y nos preguntaban, ay, ¿por qué no hacen blockchain? Ustedes están haciendo contrataciones públicas. Y ahí bueno, ustedes entienden lo que es contrataciones públicas, la tecnología blockchain y lo que es anticorrupción y si eso se puede mezclar o no. Y cuando hacíamos el análisis, no va por ahí, no es por agarrarnos más a eso. Perdimos muchísima plata posiblemente por no tirar nomás algún nombre y hacer propuestas de proyectos donde sí le vamos a meter nosotros a esto acá y vamos a hacer esto. Lo mismo ahora con inteligencia artificial, con LLMs. No nos estamos metiendo nosotros en muchas cosas que no nos parece que son necesarias. Hay otros aspectos que estamos estudiando, si es que van a servir o no. En algunos casos creemos que puede ser posible. Ahí recién buscamos si conseguimos estas cosas. Y esa disciplina también es
costosa porque no recibís muchos recursos a veces, pero a la larga yo creo que vale la pena, ¿verdad? Porque si no te convertís también en un pulpo que quiere agarrar todo y meterse en todo, y eso te hace mediocre. Y cuando sos mediocre no le satisface a nadie, ni a la gente con la que estás trabajando, ni a tu equipo, ni a los donantes que están invirtiendo en tu trabajo para conseguir impacto. Y yo creo que vos conocés eso también muy bien del lado de tecnología de todo tipo en el sector privado, la misma de la realidad también hacia nuestro lado. Ser disciplinado es muy difícil. Ahí me hiciste acordar de un concepto que se maneja mucho en el sector startups, ¿verdad? Que es el product market fit, que es básicamente cuando uno sale con su startup de idea, tiene su primer producto mínimo viable y se encuentra con el mercado. Finalmente lo que uno pensaba, o inclusive hasta hizo encuestas, hizo participación, como ustedes, ¿verdad? Entrevistaron a los estudiantes, a los profesores, a los padres, ellos dijeron sus necesidades y construyeron lo que ustedes pensaron que era algo que les iba a servir, salen a la hora de la verdad a, entre comillas, en este caso, vender el producto y no hay compra. Entonces ahí comienza lo que se llama pivotear la idea. Ahora cambiamos de lo que pensábamos que era lo que necesitaba la gente a otra y nueva idea y se busca ese market fit, donde hago fit, donde yo macheo la necesidad del cliente con lo que yo estoy entregando. Y eso es lo que entiendo yo que estuvieron haciendo con el tema de las notificaciones. Ok, sencillamente había un montón de funcionalidades, filtros, forma de reportar, pero finalmente una forma de interactuar eh, a largo plazo, una funcionalidad que más le gustaba a la persona era simplemente una forma de seguir una escuela, probablemente. Y quizá otras funcionalidades como esa. ¿Qué me puedes decir al respecto de ese cambio de funcionalidades y de uso que nosotros estuvimos hablando en ese proceso? Pasábamos semanas por un feature y después ese feature quizás no se utilizaba como pensábamos. Sí, bueno, el término que utilizaste es de los primeros que todos aprenden cuando se meten en tecnología. Problema para el sector social, desde mi punto de vista, es que hay menos flexibilidad, porque vos estás tratando de solucionar un problema específico en un tema específico. Creo que en el sector privado, pivotear puede ir a otro sector inclusive, o a otra Ujú. rama del sector. En el caso nuestro, sigue siendo la misma cosa, ¿verdad? No es que si nosotros abandonamos un trabajo que teníamos ya de 10 años, hay un daño, una ola que te va a venir encima de dejar de las comunidades con las que estabas trabajando, el enfoque que tenías, porque encontraste capaz que era otra cosa la que podíamos hacer. Al salir del FONACIDE y meternos, por ejemplo, a lo que financiaba el FONACIDE para investigación, entre otras cosas, y salimos porque ahí encontramos que hay, no sé, un uso mucho más interesante. O como cuando nosotros desarrollamos AquareApp para el Ministerio de Salud y un mes después nos dimos cuenta que en realidad la herramienta, aunque es muy buena en diseño y demás, había otra herramienta más necesaria que era en estos establecimientos de salud familiar, ¿verdad? Las USF, la unidad de salud familiar, y que eso no se pensó y no se consideraba. En el caso nuestro con Foco, yo en realidad lo que considero que hicimos es Foco, todo lo que desarrollamos como ustedes sigue pulido, a ver, lo que desarrollamos ahora son como nuevas puertas de entrada a la más compleja de todas las herramientas. Esta herramienta de, entre comillas, notificaciones, ¿verdad? Mucho más que eso, pero llamémosle esta herramienta ahora de notificaciones que es nativa ya de Android y del Apple Store. Si quieres ver el perfil histórico de tu escuela y tu colegio, desde ahí puedes entrar a esa versión de Foco que vos recordarás que Ujú. desarrollamos. Te da el establecimiento, te da todos los detalles del establecimiento escolar, cuántos estudiantes tiene, su priorización a través de los años, todos los contratos que recibió a través de los años, todo eso se puede ver. Pero eso todo era demasiada información si era la única y primera entrada. Ujú. Ahora, si es que te interesa esta escuela, si quieres seguir, puedes ir ahí, puedes ver todos los reportes que se hicieron en todos estos años de trabajo. Pero no es tu primera interacción. Y hay otra puerta de entrada en la que estamos trabajando también, que va a ser un poco diferente. Pero son todas formas de llegar. Si necesitas más, tenés dónde ir. Pero no te queremos dar, tirarte todo el peso de una y no sabes ni qué hacer, como darte 5 pelotas y vos solo puedes ser malabarista de una o dos, ¿verdad? Si quieres hacer con tres, si quieres hacer con cuatro, dependiendo de qué tipo de usuario sos, hay una forma de que llegues a eso y que utilices esto en otro nivel, definitivamente. Pero si necesitas solamente porque querés seguir y porque eventualmente lo que estamos haciendo ahora, como podemos saber cuántas personas siguen una escuela, podemos agarrarle y notificarle a todas las personas que siguen a una escuela para facilitar, por ejemplo, su reunión.
o para que puedan, si hay un tema muy específico que ellos no saben, facilitarles esto, unirnos nosotros con ellos virtual o presencialmente y llevar eso a una audiencia pública en el nivel municipal o departamental. Y eso antes era muy difícil de hacer porque no teníamos cómo identificar a la gente que está interesada o no. Entonces, de alguna forma lo que estamos haciendo es reducir la fricción para la participación colectiva de la gente, que es utilizar tecnología muy diferente, porque nosotros no creemos en esto de automatizar procesos sociales, reducir fricción para facilitar la acción colectiva. Yo no creo, y suelo decir mucho esto en paneles, yo no creo que la tecnología debería ahorrarnos los deberes básicos de la ciudadanía. Y mucha tecnología se desarrolla como para venderse de que, "Ah, bueno, entonces si hace esto no necesitas hacer eso. Lo único que necesitas hacer es reportar acá, ahora quitar esta foto acá." Nosotros desde el inicio decimos, eso no es suficiente. Eso es el inicio, pero tenemos que llegar a esa audiencia y tenemos que ir a esa audiencia y después de la audiencia tenemos que darle seguimiento. Y le mostramos a la gente que cuando hacemos eso se logra impacto, que los intendentes y los concejales municipales o departamentales se comprometen y de alguna forma se soluciona el problema. Es un periodo a veces de meses, pero se soluciona. Y vemos mucha tecnología que quiere vender esta virtualidad, esta noción de eficiencia con la que también crecieron muy acostumbrados los chicos de hoy, de que todo sucede muy rápido y es todo muy eficiente porque tu app te da esto y puedes buscar y el algoritmo y estás muy cómodo y tenés esta noción virtual de eficiencia que querés proyectar a algo social y querés que la sociedad y todas las interacciones sociales sean así de eficientes también. Y eso pues no funciona. Ahí estamos proyectando sobre algo que uno no puede esperar de la sociedad y de seres humanos que funcione como funciona una aplicación. Y hay una falacia muy grande en tratar de agarrar la eficiencia que uno tiene en el sector de tecnologías y poner eso y decir que el Estado o la sociedad o la democracia debe ser así de eficiente. ¿Se puede mejorar la eficiencia? Sí, definitivamente, pero no se puede automatizar todo eso. Así como la democracia no se puede automatizar, necesitamos facilitar la participación de la gente. Cada vez la gente quiere participar menos porque cree que con la tecnología se tiene que automatizar las cosas. Y ahí le estamos dejando la cancha abierta a los políticos haraganes y corruptos que, bueno, si nadie me presiona, si lo máximo que vas a hacer es reportar o subir una foto y crees que con viralizar un tema por un día yo me voy a mover, el ciclo de noticias en una semana la gente ya se olvidó de lo que dijiste y de todo lo que mostraste la semana pasada porque en el mundo pasan cosas, en el país también y estamos con la siguiente crisis y la siguiente crisis y el siguiente tema. Entonces nada no cambia ahora. Ellos saben eso, saben muy bien eso. O sea, hay muchos problemas que son muy interesantes de nuestra transición ahora con todo esto de inteligencia artificial que viene, que ya está presente en muchos sentidos, pero que va a aumentar, y la fragilidad, y si se quiere, el retroceso de las democracias, de la gobernanza, de cómo trabajamos lo democrático en una sociedad que espera eficiencia y automatización, y la desigualdad que se genera en el medio, ¿verdad? Que son todos temas que a mí me fascinan mucho y que están ahí en el caracú de nuestro trabajo. Muy atrás, ¿verdad? Están estas discusiones más filosóficas, si se quiere, pero están ahí en el trabajo que nosotros hacemos. Me hiciste acordar mucho a esto de que siempre antes decíamos, ¿verdad?, de que faltaba información, ¿verdad?, para hacer las cosas. Ahora, últimamente, lo que pasa es lo contrario. Estamos ahogados de información y el desafío como empresa o como organizaciones es cómo hacemos para, al revés, tener menos información. Por eso me gustó mucho el concepto que dijiste, bueno, vamos a reducir la fricción, vamos a facilitar la puerta de entrada, vamos a darle menos información para que la primera vez que entre encuentre lo que necesite y si quiere más, entonces vayamos al segundo nivel. Y me hizo acordar también, no sé si conoces, seguro que sí, este famoso proceso del Picasso, ¿verdad? Que Picasso hace su dibujo del toro, donde hace con súper detalle y lo que después va haciendo es quitando el detalle hasta dejando como 4 o 5 líneas que representan al toro y muestran la esencia del toro. Y no porque tiene menos líneas de dibujo es más valioso, sino que todo su proceso creativo comenzó con mucha información, pero llegó al punto de destilación, que es el proceso que hizo, destilar esta información hasta que solamente quede lo esencial para que uno pueda disfrutar de eso, ¿verdad? Y obviamente, si querés tener la foto del toro en alta definición, hay una foto y inclusive AI, pero este arte solamente yo lo puedo hacer, ¿verdad? Y nada, comparar un poquito eso con lo que ustedes hicieron en este proceso, pero por otro lado no es solamente
como mencionás, la tecnología, lo que veo que ustedes hacen, de hecho creo que ustedes lo tienen bien claro, que el hecho de tener la herramienta no va a hacer que automáticamente la corrupción desaparezca, sino que ustedes complementan este trabajo tecnológico con trabajo de campo, ¿verdad? Y poniendo paralelismo con el mundo, vamos a decir, de startups. La gente piensa, ¿verdad?, que por tener una startup o tener un producto, ay, qué lindo, ya voy a ganar dinero. No, ahora tenés que salir a buscar a tu cliente, a que utilicen, que están dispuestos a utilizar, ¿verdad? ¿Cómo fue que ustedes lograron esa simbiosis entre tecnología y comunidad? Que creo que es uno de sus lemas luego, tecnología y comunidad, ¿verdad? Sí. Te voy a responder haciendo un paralelismo usando a Picasso. Dentro de lo que es tecnología, el sector empresarial y las startups y lo que vemos en Estados Unidos generalmente, totalmente de acuerdo con el proceso que mencionaste. Para el sector social me parece que es mucho más aproximado a decir, y nunca se alcanza, pero a decir, ¿cómo llegamos a la esencia de Guernica? Mira ese caos y tantas cosas puedes ver ahí y tantas relaciones están pasando en el cuadro de todo tipo. Y trata de simplificar eso porque en la sociedad las dinámicas son casi impredecibles, ¿verdad? Muchísimas cosas están pasando, son demasiados actores en demasiados lugares. Y entonces la tecnología se convierte en una cosa muy chiquitita en realidad ahí. Para nosotros es el tercer componente, la tecnología, no es nuestro centro. Si la comunidad no está primero organizada y segundo no tiene capacidad, no importa que tenga la tecnología. Eso aprendimos nosotros en la hackathon del 2014. ¿Te recordás? Esa fue la hackathon donde nos conocimos básicamente, ¿verdad? Una generación Sí. de jóvenes que hoy están en... Todos los que estuvimos en esa hackathon ahora estamos en lugares muy interesantes, me parece, y liderando de diferentes sectores. A mí me alegra mucho que estuvimos en ese momento. Pero lo que pasó, como vos sabés, con el MEC es después esa herramienta que se desarrolló no se volvió a actualizar. El MEC, nadie estaba utilizando la herramienta del MEC. La comunidad ni siquiera entendía qué era priorización y por qué y cómo se veían las cosas. Entonces era muy difícil, no podés monitorear lo que no entendés. Por eso primero estaba todo el tema de que la gente esté organizada y después que tenga la capacidad de hacer unas cosas que sea realmente para esa gente un problema. Suena distópico decir esto, pero para la mayoría de la gente no está pensando que un problema es que no llega la plata para infraestructura escolar o para alimentación escolar. Hay problemas mucho más difíciles que la gente tiene en su día a día. Entonces, sí, ese era un problema grave de corrupción desde el 2012 aproximadamente, pero no era algo que a los padres y a las madres en las comunidades más necesitadas les movía. No entendían que había un problema ahí y peor, si no entendían que había un problema ahí, no sabían qué podían hacer. En realidad creían que no podían hacer nada. Si les contabas vos de que hay corrupción en esto y que son estos millones de dólares, se asustaba a la gente porque es mucha plata, es demasiado, y la gente en promedio se siente muy incapaz de, porque nuestra corrupción es histórica, ¿verdad? No, esa agencia, ese sentido de yo puedo cambiar las cosas no está muy en nuestra historia. No tenemos muchos ejemplos en Paraguay de eso. No, nuestra cultura política no tiene a dónde remontarse para decir sí, como fulano y sultano, o como este grupo en el pasado. Ahora son muy pocos los momentos, y los momentos que recordamos y cristalizamos son muy momentáneos, muy cortitos en el tiempo, marzo paraguayo, y generalmente vienen con situaciones tan críticas que muere gente, ¿verdad? Se quema el parlamento, la masacre que hubo, la gente que murió en el marzo paraguayo de los jóvenes. Son las situaciones muy jodidas. Entonces ahí tenemos toda una cosa con la que nosotros, ahí está Guernica, ahora, todas estas situaciones con las que Sí. tenemos que nosotros lidiar. Y después recién la tecnología. Foco fue una idea que, Foco era el nombre que nosotros presentamos en el 2014 en esa hackathon. Y Foco realmente recién se desarrolló después, en 2019-2020 empezamos a hacer el MVP, con los datos que nosotros manualmente habíamos cargado leyendo PDFs. Individualmente teníamos que leer PDFs, cargar todo en una planilla, ¿verdad? Y teníamos una base de datos. Volviendo a tu pregunta de cómo nosotros hacemos que la comunidad de la tecnología, esa para nosotros sigue siendo una pregunta abierta. Creo que mejoramos muchísimo. Siempre fue nuestro principio tener como prioridad la comunidad. El resto es el resto, ¿verdad? Si tecnología sirve, metamos la tecnología. Pero no necesariamente a veces es necesario. Valga la redundancia. A veces no hace falta que haya una tecnología, una app para estas cosas. A veces que la gente mapee el proceso y se dé cuenta que había sido, podía reclamar a esta persona y esa persona también no sabía que podía hacer esto. Y seguimos, como dije recién, seguimos en esa pregunta de hasta dónde, desde dónde empieza y dónde termina lo que tiene que ser tecnología y lo que no. Y esa conversación para mí tiene que seguir estando abierta y no solo en términos teóricos de lo que es la práctica de cómo utilizamos tecnología en temas sociales, sino en cada proceso en el cual se implementa esto, porque los procesos cambian. El Fondo Nacional de Alimentación Escolar
que reemplazó y eliminó el FONACIDE, trajo toda una nueva capa de procesos administrativos, de nuevos actores, cambió toda la cancha ahora y todos los jugadores, casi todos los jugadores en la cancha cambiaron. Y nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Donde antes la tecnología funcionaba muy bien, hoy no necesariamente funciona. Entonces tenemos que seguir en esa conversación de qué proceso dentro de todo esto que implica desde que el gobierno tiene sus recursos hasta que esos recursos se convierten en un plato de comida que llega a una escuela. Hay una cantidad de actores, de capas administrativas, de gente que está en ese medio. Y tenemos que ver cuál de esos procesos realmente sirve que le metamos tecnología a nosotros para que la gente pueda participar. Y cuándo no, ahora, qué procesos no deberíamos nosotros tratar de automatizar. Y la última pregunta que nos queda a nosotros en esta tecnología que sigue abierta siempre es, ¿en qué momento estamos haciendo nosotros cosas que debería hacer el Ministerio de Educación? Porque eso también a veces nos damos cuenta que hacemos, me parece, del sector tecnológico general, pero también desde temas de sociedad civil. Empezamos a hacer cosas que en realidad deberíamos estar o presionando o apoyando a que los ministerios o las agencias gubernamentales hagan. Hay cosas del Ministerio de Educación. Nosotros en algunos momentos cuando estábamos monitoreando la calidad de la infraestructura en todo el país con los datos que teníamos, paramos la pelota y decimos, bueno, este no es nuestro trabajo. Podemos hacer todo esto, pero si nosotros estamos haciendo eso, no puede ser. El ministerio necesita tener la capacidad, los recursos para pagar y contratar a gente que trabaje ahí, que tenga esta capacidad instalada, porque si no, no puede ser. Nosotros en algún momento desaparecemos, o la gente se va y se pierde esa capacidad y el país pierde. Y esa es una pregunta muy importante también, cuando nosotros estamos desintermediando a través de tecnología, un proceso que debería ser responsabilidad básica de un Estado que le sirva a su gente. Esa es una pregunta jodida también, por varios motivos. Mencionabas el tema de procesos. Dije, ¿será que había aprendido todo esto en el máster? Porque es justamente administración pública, ¿verdad? Entonces, No. la cosa de administración pública, ¿qué significa eso de administración pública y qué es lo que deberíamos tener en cuenta al crear estos procesos de, bueno, en este caso, ¿verdad? La merienda escolar, ¿verdad? Mencionaste un montón de capas, un montón de actores, ¿verdad? ¿Quién tiene que diseñar todo esto? Si es que alguien tiene que crear todo este plan, Ujú. un grupo de personas, una persona, un encargado, ¿cómo se arman estos procesos? Está la parte teórica. La parte teórica, todos sabíamos hace mucho tiempo. La parte teórica es la parte más lógica. No hace falta que... yo creo que no hace falta que una persona tenga estudios universitarios para darse cuenta de que si va a hacer algo a un nivel nacional, tiene que tener una estructura y pasos y tener que entender si hay lógica ahí. Por lógica, crees que la gente va a desarrollar procesos de ese tipo. Y después está la realidad en la que se hacen estos procesos. Y esa realidad tiene muchos intereses. Hay muchos sectores interesados. Tiene mucha política de por medio, porque la política y los intereses económicos están ahí en nuestro país, están muy vinculados. Y, por ejemplo, cuando salió, me recuerdo, yo salí de una clase, en enero salí de una clase porque me recuerdo que el lunes el presidente de la República, Peña, sale y dice que se crea este fondo. Nosotros ya habíamos escuchado rumores de que iba a haber un nuevo fondo y que se iba a eliminar el FONACIDE. Leemos el proyecto, que es un proyecto que se presentó supuestamente por Lea, que tiene todo este antecedente de formación técnica. Leímos el proyecto y por acá no hay reflejo ni siquiera de las políticas que usa el Ministerio de Educación. Entonces, ahí de la teoría, no puedo explicar por lógica por qué hicieron un proyecto de ley que tenía tantos problemas sin haber consultado ni siquiera con la gente posiblemente que está en el Ministerio de Educación, con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, gente que dentro del gobierno tiene muchísima experiencia en esto. La ley, ese proyecto de ley en aquel momento no reflejaba eso. Entonces ahí te quedaba vos con la teoría, esta gente que tiene toda esta formación técnica, que supuestamente estudiaron también en las mejores universidades, y su proyecto de ley era una improvisación de política pública. Entonces ahí te das cuenta que, ¿qué es lo que explica? La política, los intereses. El proyecto de ley estaba perfecto para reducir la cantidad de actores que iba a conseguir los contratos de alimentación escolar, y cuando reducir la cantidad de actores, lo que pasa son dos cosas: reducir la competencia dentro del mercado, porque entonces son menos, son muy pocas las que pueden competir. Y segundo, haces de que esas pocas que compiten ganen muchísimo más recursos. Entonces hay una concentración de recursos abismal ahí en un grupo muy chiquitito de empresas que luego tiene que implementar la alimentación escolar en más de 260 municipios del país. Y eso no tiene mucha lógica.
no tiene mucha lógica muchas de las cosas que se hicieron. Entonces el proceso en teoría debería tener todo esto de ver, bueno, qué se hacía antes en el Ministerio de Educación, cuál es la capacidad que ya tenemos ahora nosotros dentro del Ministerio de Educación y de la DNCP, y cuáles son los actores en sociedad civil que saben un poco, o que pueden ayudarnos, o que a veces son un problema. Nos reunimos para hablar de eso, ¿verdad? Y no se hizo nada de eso en las audiencias para este proyecto de ley. Y estuvimos nosotros en alguna, fue hacerle escuchar a la gente lo que venía. Y después se hace, ¿verdad? Se implementa esto. Y lo mismo fue el FONACYT. El FONACYT estaba diseñado para que sea difícil de controlar y fácil de desviar. Tantas cosas le pusieron de cantidad de procesos paralelos y actores y demás que era súper sencillo desviar fondos y que nadie pille, pero era extremadamente difícil que una persona, una organización o el propio gobierno, el Ministerio de Educación no sabía dónde iba la plata. El Ministerio de Educación no tenía cómo corroborar que dijo, esta escuela número uno de necesidad tiene que recibir. Yo apruebo esto, decía el Ministerio de Educación. Pero el municipio invertía donde quería, entonces el ministerio y el municipio, así había toda una cantidad de desconexiones. Y yo creo que eso es la práctica, el campo ya te enseña eso, Rodri. Nosotros que trabajábamos ya con temas de educación mucho antes del FONACYT y acceso a información, ya teníamos más o menos el pulso de cómo funcionan las cosas. Pero los intereses son enormes, es mucha plata, es muchísima plata. Estamos hablando de 400 millones de dólares. Y cuando hay intereses, ¿qué importa la teoría y la preparación y la gente que se tiene que hacer, verdad? Y nuestro país lastimosamente no respeta mucho ese tipo de cosas, aunque quiere vender. Últimamente nuestro gobierno quiere vender mucho todo esto de procesos y la gente técnica y demás, y te vas a ver lo que hacen y mucho que desear. Justo mencionaste esto de la complejidad de los procesos y ustedes crearon también esta plataforma que se llama Laberinfo, que Mm, era justamente para ustedes, sí. mostrar el laberinto de procesos que incurren en estos proyectos justamente para evitar la transparencia, ¿verdad? Sí, con ustedes hicimos eso, me recuerdo. Y eso era todavía antes de que, bueno, ya estaba en algún proceso seguro, pero no, que los LLMs todavía no eran tan famosos. Hoy tenemos esta pregunta nosotros de cómo podemos convertir la Verinfo, que hace rato no usamos, porque aprendimos también que la gente quiere, y es muy nuestra cultura paraguaya, la gente no quiere que vos les digas, hey, si quieres aprender esto, nosotros no tenemos tiempo porque somos menos de 10 personas y en todo el país no nos piden ayuda, ¿verdad? Acá está la app, anda a jugar esto y en un par de horas vas a saber todo lo que necesitas, lo esencial para que vos puedas reclamar y ver y ya exigir cambios ahora en tu municipio en temas de esto de alimentación escolar e infraestructura. A la gente no le gusta eso en nuestro país. La gente quiere que vos te vayas y tengas una relación, a veces hasta Mm. personal, que hagas el taller en persona. Eso quiere la gente, sentirse apoyada, rodeada. Y yo creo que viene de esos traumas de que nunca tuvimos esas acciones muy independientes y autónomas. Se tiene que depender aparentemente de ciertas cosas. Capaz esto del laberinto funcionaba bien en otros países, quizá en Chile funcionaba bien, quizá en Uruguay funcionaba bien, que son países ya que tienen otro nivel de cultura política y de desarrollo. Pero en nuestro país no. Entonces ahora cuando estamos pensando en cómo podemos hacer un LLM que no solo tenga toda la legislación y demás, sino tenga toda nuestra experiencia, que le pueda ayudar a la gente a tener como un chatbot ahí, preguntar qué puede hacer, cómo contactar. Y esa sería otra puerta de entrada a Foco. Otra puerta por la que la gente que tiene, ¿es esto correcto o no? Mi municipio, por si acaso, tiene que hacer esto, o le corresponde a la gobernación, que hoy se tiran la pelota a la gobernación y municipio entre quién hace qué cosa. Quizás sirva, es una pregunta abierta otra vez. Pero lo que nosotros vemos es que siempre, siempre, siempre en nuestro caso en Paraguay la gente quiere que vos estés. Y si vos le decís que no podés por cualquier motivo razonable, se molesta la gente. Y en vez de buscar formas de ayudarse y conectarse, se molesta y te trabas después, ¿verdad? Que es algo muy... Hay mucho dolor en nuestro contexto histórico de si no hacemos nosotros con otras personas, a quienes le asignamos el poder de que sí se puede lograr algo, por cualquier motivo. Hablar bien, por ejemplo, ya es un motivo para la gente. Si es que hablas muy bien, la gente cree que vas a poder hacer cosas. Si eso no pasa, no hay impacto posible. Y yo no me quiero esforzar ni sacrificar por algo que no tiene potencial. Y no creo que yo nomás, y ese nomás es el punto principal ahí, que yo nomás con la gente acá, nomás de mi barrio, nomás vamos a poder hacer lo que Reacción hizo en Ciudad del Este. Cuando la realidad es que cualquier persona, especialmente cuando no sos hoy en día de una organización, cuando se organizan así y trabajan, tienen mucha más probabilidad y posibilidad de conseguir cambios más grandes que nosotros en menos tiempo, porque ya mucha del trabajo, mucha de la información ya está digerida, las herramientas ya están ahí, es mucho más un trabajo de hablar entre la gente que se conoce a nivel local, ¿verdad? Pero ¿cómo le movemos a la gente para hacer eso?
yendo muy en contra de nuestra cultura política. Y de nuevo, esa es una pregunta abierta, ¿no? No creo que haya una solución técnica que podamos implementar en general. Pero esa fue muy buena experiencia con ustedes también de desarrollar una herramienta que les servía. Y muchos chicos usaron la herramienta, pero no vimos el retorno, no en en la inversión, sino en la participación. No vimos esa traducción. Intentamos varias cosas, pero nunca vimos esa traducción del esfuerzo de formación a un esfuerzo de actividad. Y hay que aceptar cuando no funciona, ¿verdad? El pedo está metiéndole cosas ahí a lo que no... Porque vos nomás querés que funcione, no tiene sentido eso. También. Y lo otro es que mencionabas, por ejemplo, hacíamos a mano el tema del PDF, ¿verdad? Y ahora decís, el pleno 2025, eso lo hacemos con, OCR, ¿verdad? Y LLM, OCR. sí, sí, ¿verdad? O lo mismo, pero me hace mucho sentido lo que decís en cuanto a que en principio cada vez tenemos más tecnología, más acceso, más información, pero eso no se traduce a que por eso tengamos acciones a partir de eso. Y para mí la respuesta sencilla es la calculadora. Ahora, nosotros ya nacimos, o sea, nuestra generación ya nació con una calculadora en el colegio. Aprender a dividir, ¿para qué? O sea, Ah, aprendimos a dividir en tercer grado, pero luego de eso, calculadora. Y hoy la calculadora de los chicos de hoy es más potente. Es más potente en el sentido de que hoy tenemos estas inteligencias que te hacen lo que sea, ¿verdad? Y vemos que un LLM puede ser tu coach de nutrición, puede ser tu coach de finanzas, puede ser lo que vos le digas que vos quieres que sea, pero no por eso tenemos una mejor salud, no por eso somos mejores invirtiendo nuestro dinero, no por eso somos más cultos. Y más capaces. Finalmente, tengo toda la información y ¿qué hago con ella? Parece que cada vez más digerida está la información, pero al mismo tiempo menos accionamos. Y parece que a veces hay que hacer un poco las cosas más difíciles. Y eso creo que es el problema que estabas mencionando vos, ¿verdad? De que las generaciones nuevas cada vez estamos más acostumbradas a que las cosas se nos hagan fáciles y cuando se nos ponen dificultades por el camino, no estamos acostumbrados a atropellar y continuar, ¿verdad? No sé qué pensás sobre ese pensamiento. sí, sí, estoy de acuerdo con esa parte. Eso es lo que a eso me refería con la gratificación inmediata, que la gente se acostumbra a eso, especialmente las personas más jóvenes, y después esperan que lo social también sea así. Esperan que con ir a la plaza 2, 3 días, intensidad máxima y las cosas van a cambiar. Y no funciona así el proceso. El inicio del proceso puede ser esos 3 días en la plaza. Pero el proceso que vas a necesitar para llegar a que algo cambie, para que se invierta más en educación, que es muy necesario, que se duplique el porcentaje del PIB que se invierte en educación, eso toma la plaza por 3 días, procesos de incidencia dentro del Congreso, proceso de movilización de información a la ciudadanía, tratar de concentrar la atención por un tiempo, organizarse hasta que llegue el primer borrador, al segundo borrador, pasar por el Congreso y hacer todo ese trabajo quien quiera hacer hoy si uno se siente más con, es mucho más fácil quejarse en las redes sociales y hacer un video de todos los problemas. Lo otro que no tenemos que olvidarnos es que todo lo que dijiste es cierto, pero también es siempre muy escalado esto. Los jóvenes que están utilizando inteligencia artificial son jóvenes de clase media y media alta para arriba, ¿verdad? Quienes pueden acceder a computadoras. No estoy ni siquiera hablando de la versión gratuita de esta inteligencia artificial, ¿verdad? Estas herramientas. Nuestra realidad hoy, si te vas a un colegio público en Ciudad del Este, capital de nuestro departamento, la ciudad más rica de Paraguay, muchos chicos todavía no saben usar email, muchos chicos todavía no saben googlear, nunca tuvieron una computadora, todo lo que conocen es el celular, si es que tienen celular también. Su forma de interactuar con la información es muy distinta también. Y esas son las personas que, muy a pesar de todo lo que puede prometer inteligencia artificial, van a seguir siendo predestinadas hacer mano de obra o quién sabe qué de aquí a 10 años con todo esto de la inteligencia artificial, simplemente porque no fueron al colegio adecuado, no tienen los correctos contactos y no tienen los recursos para acceder a estas cosas. No tenemos bibliotecas nosotros en Ciudad del Este que estén haciendo un gran trabajo para que cualquier persona pueda ir a utilizar este tipo de herramientas y aprender cómo usar y cómo no. Ya tenemos evidencia también de que la inteligencia artificial hace que nos volvamos menos activos mentalmente y que a lo largo del tiempo eso puede afectar nuestra capacidad de aprender, porque estamos
reposando mucho sobre lo que nos dan y no tenemos que más hacer el pensamiento crítico, leer todo el proceso, entre otras cosas. Yo soy todavía de los que piensan, si utilizamos inteligencia artificial, dividamos con la calculadora, hagamos raíz cuadrada con la calculadora, pero sepamos de dónde viene eso de la raíz cuadrada y cómo hacer a mano también. Otro nivel de uso tiene la persona que sabe cómo se hace, cómo se escribe un ensayo, cómo se articula un proyecto. Esa persona que sabe hacer eso manual o digitalmente porque ya tiene experiencia, utiliza la herramienta como, no sé, ChatGPT o todo, Gemini, lo que fuera, en otro nivel que una persona que de entrada le tira todos esos pedidos. La misma cosa de la analogía de cómo trabajamos en sociedad con nuestras tecnologías cívicas. Si le tiras nomás la herramienta y la persona no sabe qué va a hacer, tomar foto, enviar y después espera ciertas cosas que vengan, te hace más caigüe todavía, te hace más complacente porque hiciste algo que supuestamente tenía que tener un retorno. No vino el retorno, obviamente, ¿verdad? Pero vos no sabes tampoco cómo funciona. No tuviste ese proceso de formación cívica básica de cómo se consigue cierto proceso en tu municipalidad. De qué es responsable tu municipio y de qué no es responsable tu municipio. Cuando le mandas a la mierda al gobierno central, porque es responsabilidad del gobierno central hacer estas cosas, de sus ministerios, y cuando en realidad es tu gobernación o tu municipalidad, tenemos estos paralelismos para comparar y para analizar. Pero lo que, repito por tercera vez, lo que no tenemos mucho y casi nadie más está haciendo ni en sociedad civil es ese trabajo de base, porque no es sexy, no es atractivo, no hay recursos, o sea, no se paga bien tampoco, no hay mucho recurso invertido ahí para ir a trabajar con comunidades, con la gente, organizarles, formarles, que puedan desarrollar interacción y capacidades y que después de eso puedan surgir otras cosas. Eso no se hace más, casi no se hace más. Y entonces hay mucha gente que va siempre a quedarse atrás, porque la gente que puede acceder es la gente que tiene la oportunidad de desarrollarse. Y en nuestro país esta gente que no accede es la mayoría. Y ese es un gran problema que no podemos olvidar de cómo queremos, si queremos cambiar las cosas, tenemos que invertir en esa mayoría para que esa mayoría no se quede tan atrás y pueda participar y contribuir también al desarrollo. Si no, nos estamos regalando a gobiernos mucho más populistas y a procesos mucho más autoritarios porque se va a poder, porque la riqueza se va a concentrar y porque queriendo hacer el bien nosotros podríamos estar desarrollando tecnologías que solo ayudan a que se concentre el poder, la gente se frustre más porque no funciona y volvamos a un pasado que no me parece nada simpático volver a vivir, ¿verdad? Especialmente para la gente que no tuvo que vivir en ese tiempo de la dictadura. Para la persona que nos está escuchando, ¿cuál sería un primer paso que podría hacer mañana para involucrarse un poquito más y participar como actor en su comunidad, su país? ¿Qué es lo que vos le dirías? Mañana si hace esto. Hablar a tu amigo y a tu amiga. Preguntarle qué le preocupa, qué quiere hacer, qué problema ve. Yo no creo que tiene que venir a una organización o que tiene que... No le voy a pedir que googlee qué existe, qué no existe. Es hablar a tu amigo o a tu amiga de qué problema hay, qué pueden hacer al respecto. El resto después ya viene ya. Porque dos personas pueden ser tres. Y así nomás empieza. Nos equivocamos cuando ponemos demasiadas condiciones a veces de cómo podemos empezar estas cosas. Es una conversación primero y esos dos chicos o chicas se pueden hacer una pregunta después a su director, a su directora, a su papá, a su mamá, a cualquier autoridad más cercana de por qué esto no funciona. Y cuando no encuentra una respuesta que les satisfaga, ahí empieza. Cuando quisiste, investigaste un chiquitito, te molesta esto y no funciona, y ahí tratas de entender el problema, ahí empieza todo. O no vas a hacer nada, que es válido, supongo, porque te parece muy grande, o buscas la forma de contribuir y ves qué más puedes hacer y en qué nivel puedes hacer y seguís con eso. No sé, no es tan difícil tampoco, no tenemos que comodificar la virtud. La virtud no es la propiedad privada de solo ciertas personas. Las virtudes no son algo que solo la gente que se fue a un colegio de élite o una universidad de élite o tiene familia de apellido o lo que fuera puede alcanzar. O solo la gente que está en una ONG o que es voluntaria de una organización o lo que fuera. Solo esa gente puede hacer algo bueno. Cualquier persona puede hacer eso. Y empieza con una pregunta nomás, hablar con tu amigo, tu amiga, con alguien que vos quieras trabajar y así se empieza. No hay, no debería y no hay y no debería haber ninguna limitación ni condición para hacer ciertas cosas. Después ya depende de lo que vos decidís hacer. Bueno, genial. David, de verdad, muchísimas gracias por participar de este capítulo del podcast. Antes que nada, le quería invitar a la gente que pueda suscribirse a nuestros canales. Estamos en Spotify, en YouTube y Google y Apple Podcasts, así que no tienen excusa para no suscribirse. Así que eso, muchísimas gracias, David, por tu tiempo y esperemos nos sigamos encontrando nuevamente en otros proyectos. Seguro que sí, Rodri. Gracias a vos.
Un abrazo Nos grande. vemos.